Ok, ahora sí los escucho. Bien. Ana, muy bien. Bueno, veo que están Sol, Gracias, Patricia. Bien. está Claudia, está Charlie, ¿sí? ¿Quiénes más están en aula? Rita, hola Rita. ¿Me copias, Ana? ¿Me copian ¿Y, bien? ¿Todos me copian bien? ¿Sí? Charlie, escuchás? Sí, te copio bien. Voy a ver si copio a los otros compañeros. Voy a ver si copio a Charlie. Charlie, ¿me escuchas? Dice que le anda muy mal. Está en el chat diciendo. Sí, 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 eso estoy viendo. ¿Y Sol? Sol, Ah, sí. sí, pero aquí no la escucho yo a Sol, no sé por qué No, razón. porque tiene el micrófono apagado para que no se Sí, acoplen. vale, vale, vale. Por Ok, eso te hace con la cabeza. sí, ok, ok, tienes toda la Listo, razón. Ok. listo. Escucho Entonces todo, son, pero silencio el micrófono, ¿ok? Bien, vale. Ok, gracias. hola Sol, mucho gusto. ¿Cómo estás? Claudia, ¿sí? Claudia Cardona. Hola Claudia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Rita, ¿cómo estás Rita? Un gusto, bienvenida. Pues somos todos o hay alguien más. No, por ahora somos todos. Ok. Bueno, pues entonces primero agradecerles por estar aquí presentes. Me parece muy importante para mí poder llegar a ustedes, aunque sea a través de una imagen, porque voy a tratar de colocarme hacia un costado porque hay algún reflejo por ahí. Porque pues es importante podernos encontrar mirándonos al rostro para poder interactuar desde otros vidrares, digamos, ¿no? Que nos puedan acercar a entender que esto que estamos conversando va más allá de un texto, y va más allá de una palabra, involucra necesariamente al sentir. Entonces, solo el sentir se puede sentir, valga la redundancia, cuando podemos encontrarnos, mirarnos y entendernos que somos, que existimos y que estamos conectados en este hacer hacia otros mundos posibles. Entonces, pues darles la bienvenida, agradecerles por el tiempo y por el esfuerzo de estar aquí juntos. Bueno, yo les había pasado tres preguntitas que nos permitan enlazar un poco esta discusión. Y quiero empezar por escucharlos en turno. ¿Quién de ustedes, a ver, me van a alzar así la mano, quién de ustedes no quiere que Argentina se desarrolle? ¿Alguna de ustedes? ¿Alguno de ustedes? Bueno, entiendo que todos quieren que Argentina desarrolle. ¿Ok? Quiero escuchar por qué. ¿Puedes tú darme tu opinión, Sol? ¿Por qué quieres que Argentina desarrolle? A ver, si uno dijera que está en contra de que el país se desarrolle, uno lo tomaría mal, estaría mal visto porque es esperable que los países se desarrollen y hasta que se desarrollen industrialmente, ¿no es cierto? Porque es el modelo que hemos aprendido, es lo que nos han enseñado que está bien, ¿no es cierto? Pero algo que a mí me pasaba mucho era, digamos, cuando yo trabajo en el área de educación ambiental del Ministerio de Ambiente, y cuestionamos mucho el hiperconsumo, el consumo, la sociedad de consumo. Entonces, se supone que está bien que un país produzca un montón de objetos y se desarrolle industrialmente, pero si vamos a criticar y a cuestionar el consumo, entonces no sé hasta dónde está también. Primero, que se mire solamente el desarrollo económico sin tener en cuenta otras variables. Segundo, que se espere que ese país necesariamente se desarrolle industrialmente y fabrique y produzca un montón de cosas. Y tercero, que todos puedan consumirlas, ¿no es cierto?
Entonces es como genera una tensión entre algo que hemos aprendido que debe hacerse de una manera o que es esperable que en nuestros países ocurra, y algo que efectivamente sabemos que no está del todo bueno y que tenemos que cuestionar y criticar para poder pensar en otros modelos. No sé si necesariamente serían desarrollo o desarrollo sustentable, o qué palabra agregarle o qué palabra sacarle, pero evidentemente el desarrollo tal como lo hemos planteado de la modernidad para esta parte no nos ha ido bien. Y necesariamente hay que cambiar algunas variables, ¿no? Básicamente pensar solo en el desarrollo económico. Digo, hay un índice que mide, por ejemplo, el nivel de educación, la felicidad de los habitantes, un montón de otras variables y no solo el desarrollo económico. Muy bien, Sol, muchas gracias. Sí, te voy a agradecer a ti. Me has dado el paso para que los otros compañeros o los otros colegas, cuando empiecen a conversar, puedan pues también presentarse, ver de dónde vienen y así un pequeñito espacio poder saber desde dónde y desde qué experiencias estamos aquí. Pues he anotado lo que tú has manifestado y voy a escuchar, voy a dar un pasito a todas las rondas para que todos los que estemos presentes podamos participar y luego yo les doy mi opinión de si quiero o no quiero que Bolivia desarrolle, ¿vale? Entonces, gracias Sol y te doy el paso, Claudia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sí, ya la doctora Anita dijo, yo vivo en Colombia. En Colombia tenemos una problemática que nos afecta a todos los países del sur. Es una democracia y esta democracia ha intentado hacer la paz. Y entonces, con la paz, digámoslo así, el desarrollo empieza a tener un sentido como mucho más crítico. El desarrollo desde la industrialización, pero también el desarrollo desde los objetivos del desarrollo sostenible. Cuando usted hace la pregunta de si yo quiero que mi país se desarrolle, eh, pensaría desde cuál mirada el desarrollo, porque la mirada puede ser desde lo económico o un desarrollo desde lo social y cultural o desde lo ecológico y ético que en este momento se plantea en mi país. Hace 27 días tenemos un derrame de petróleo en Barranca Bermeja de un pozo petrolero que ya estaba cerrado, o sea, clausurado, ya se había cerrado y clausurado, pero no se hizo con todo el licenciamiento adecuado, se le critica el Ecopetrol básicamente por eso. Entonces la crisis ecológica que en este momento estamos viviendo en mi país es el derrame de petróleo está llegando al río Sogamoso, de ahí al río Magdalena, que es la principal arteria hidrológica de mi país, y de ahí al Mar Caribe. Eso está causando una devastación completa a nivel del ecosistema que cubre todas estas cuencas hidrográficas. Entonces, nos preguntamos si el desarrollo ahí tiene un sentido y las autoridades no dicen absolutamente nada. Desde lo cultural, pues mi país, digámoslo así, tiene en su constitución política de Colombia de 1991 la inclusión de la interculturalidad y los principios básicamente de la diversidad cultural como eje que prioriza el recobrar las culturas ancestrales o los pueblos originarios. Entonces, ha existido un desarrollo, comillas, normativo. Creo que de los países del sur somos el país que más normas tenemos, pero eso no ha hecho que las normas permitan establecer políticas como intención social para que esas políticas sean de obligatorio cumplimiento, no solamente para los actores que están en las zonas de conflicto, sino también para los actores institucionales que son
encargados de hacerla, como función de establecer la gestión para mi territorio, ¿cierto? Entonces, sí, yo sí quiero que mi país se desarrolle, pero que es sustentable, o sea, que sustente la vida y que ese desarrollo que sustente la vida sea la clave de poder volver a vivir bien al buen vivir, ¿cierto? Como usted lo planteaba en alguno de los apartes en su video de presentación. Ok, se nos fue Claudia. Ahora sí, te volvemos a escuchar. Muy bien. Eh, eso es, ¿tienes algo más que acotar, Claudia? Te perdimos un ratito. Bueno, mientras Claudia vuelve a conectarse, y creo que lo que manifestaste quedó claro, que si tú quieres que desarrolle tu país, pero desde otras perspectivas, incorporando, digamos, no sabes si el desarrollo sostenible o algún otro sustantivo que haga un poco más blando el desarrollo. Bueno, muy bien, perfecto, Esa Claudia. es. Bueno, muchas gracias. Pues entonces ahí continúo escuchándolos y luego les doy mi opinión. Dale, Rita, es tu turno, por favor, pero antes voy a pedirles un minuto. Estoy con la ventana aquí al frente abierta y hay un cruce de aire. Les voy a pedir 2 minutitos para que pueda cerrar. Por favor. Gracias, y de paso me traen un bolígrafo que sirva, porque el mío se acaba de acabar. Bueno, muy bien. Ahora sí, por favor, te doy el paso, Rita, adelante. Tu micrófono tienes que activarlo. Bueno, yo vivo bien al noreste de la Argentina, en la provincia de Misiones, muy a 100 kilómetros de las cataratas del Iguazú, para que todos se ubiquen, que las conocen seguramente por referencia. Bien, el devenir de la modernidad ha traído de la mano al desarrollo y aquí no nos han preguntado si queríamos o no, ¿no es cierto? ¿Y escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Bien. Sí, bien. Sí, sí, sí. Entonces, aquí donde yo vivo, el desarrollo está haciendo muchos estragos, nos ha devastado nuestros recursos naturales y bueno, estamos viendo las consecuencias de esto, que en su mirada, digamos, en lo económico no ha tenido en cuenta otros aspectos, como ya reclamaba nuestra otra compañera que expuso recién, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo ya es, digamos, irreversible, va a seguir avanzando, pero necesitamos que se ponga atención en otros aspectos, ¿sí? Porque la sociedad se está denigrando, estamos perdiendo todos nuestros recursos y siempre está premiando lo material, digamos, ¿sí? Los valores se han perdido y bueno, necesitamos que se revisen esas cosas, esas cuestiones, ¿sí? Desde lo gubernamental, básicamente, sí, los acuerdos internacionales que se respeten. Y bueno, el desarrollo ya es inevitable, está instalado y tenemos que convivir con ello, pero tratando de minimizar los efectos negativos. Muy bien. Entonces, sigue, Rita, te escucho. Sí, sí, no, y bien esto que, digamos, que estaba leyendo en los apuntes que nos has dejado, que como las relaciones de poder se fueron instalando, ¿no es cierto? Primero a través de un discurso y después ya fue a las acciones directamente. Entonces, ese poder de dominio de una nación sobre otra o de los que tienen
las riquezas en manos sobre los que no tienen, se sigue dando aquí. Bueno, tenemos acá muy cerquita alrededor comunidades de pueblos originarios que realmente están padeciendo mucho más que, digamos, nosotros que vivimos en la zona urbana. Y bueno, hay que hacer algo urgente. Pedimos que sea el desarrollo, pero sostenible, como dice la compañera. Perfecto, Rita. Entonces, tú también estás de acuerdo con que el desarrollo debe ser sostenible, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, Totalmente. pues muy bien. Muchas gracias, Rita. Gracias. Luego volvemos a retomar estos temas. Charlie, ahora sí estás conectado, nos copias, puedes conectarte para que te podamos escuchar. Hola, ¿se Hola, escucha? Charlie, ahora sí, te escuchamos perfecto. Ah, bueno, qué bueno. No pude escuchar cuál era la consigna sobre lo que vamos a charlar, o si no, comienzo con las preguntas, hice algunas anotaciones, no Perfecto. sé, ustedes me dirán. Yo te aclaro, Charlie. Mira, cuando te fuiste, les hice una pregunta que era, ¿cuál de ustedes quiere que no desarrolle su país? ¿No? Eh, ¿quiénes no quieren que su país se desarrolle? Entonces, todos manifestaron sin levantar la mano que todos querían que desarrolle su país. Entonces, están explicando por qué quieren que se desarrolle o cómo quieren que se desarrolle. Y Sol decía que sí debería ser un desarrollo, pero viendo que sea sostenible. Lo mismo decía Claudia, y ahora Rita también manifiesta lo propio. Entonces, de todas formas, ellos quieren que se desarrolle, pero desde una mirada sostenible, digamos así, en pocas palabras. Si me equivoco, me corrigen, ¿no? Sol, Claudia y Bien. si es que no he manifestado con claridad lo que ustedes están expresando, pues me corrigen. Dale, Sol, dale, Sol. Perdón un ratito, Charlie. Dale, no hay problema. Lo que fuera sustentable el desarrollo, sino cuestionar qué variables considerábamos para el desarrollo, porque nos han enseñado un desarrollo que se mide solo en términos económicos. Entonces lo que yo decía era que aprender a contabilizar, si se quiere, o a tener en cuenta otras variables, como por ejemplo el índice de felicidad humano, el nivel educativo, etcétera. Nada más. Perfecto. Muy bien, tienes toda la razón, y ahí entrarían las cuentas patrimoniales y otros más, ¿verdad? De modo de contabilizar, si queremos así. Bienvenido, Gabriel, bienvenido. Muy bien, ok, gracias, Sol, por la aclaración. Charlie, ahora sí, podemos empezar, pero antes de que te conectes voy a dar la bienvenida a Gabriel, y para que pueda entrar a la discusión, te vamos a poner en antecedentes de que estamos hace un ratito recién escuchándonos, sobre todo en una cuestión que he lanzado aquí al éter, y decir, ¿quién de ustedes no quiere que desarrolle su país? ¿Ya? Estamos partiendo de esa digamos, de esa provocación para, en función a eso, introducirnos al análisis de este tema. Está con la palabra Charlie, así que adelante, Charlie. Bueno, buenas tardes a todos entonces. Yo con respecto al desarrollo, me gustaría un desarrollo más equilibrado, no solo desde lo tecnológico, sino también de la mano de los valores, de lo social, del que tengo al lado, y obviamente el contacto con el lugar donde estamos, ¿no? Yo soy docente, trabajo en el área de educación física, más que nada lo que es educación en la naturaleza, campamentos con niños, jóvenes, adolescentes y también con adultos. Y lo que veo es que hay mucha tecnología, mucho celular, mucha tablet, muchas redes sociales, pero poco contacto con el otro, poca empatía, desde ese lado. Que nada desde ese lado veo la carencia. Y algo que puede venir a dar una mano es esta propuesta que mencionaba Claudia, de los valores y los principios del buen vivir, ¿no? Yo trato de aplicar con los chicos o con las personas que trabajo a partir del disfrute, primero el disfrute de la naturaleza, aprender
a sentirme cómodo, a sentirme bien en ese ámbito, no verlo como algo externo, sino como parte de uno mismo, ¿no? Y parte del otro también. Entonces, un desarrollo más equilibrado hacia lo humano y no tanto hacia lo tecnológico. Tenerlo sí como una herramienta porque realmente ayuda un montón, pero no olvidarnos de todo lo demás, ¿no? Que justo estaba respondiendo ahí en el foro la propuesta, y fue hace un ratito nomás que tuve acceso para conectarme. Y bueno, escribí un poquito ahí sobre algo que puso Claudia con respecto a esto del buen vivir, de Eduardo Budinas. Y me quedó ahí como un interrogante, ¿no? Que para compartir, que justo se hacía a la hora de la transmisión. Y bueno, me quedó pendiente para después escribirlo, pero bueno, aprovecho para compartirlo ahora, que era esto, ¿no? Cómo nosotros desde la praxis docente podemos ayudar a esto. Y bueno, una opción es desde ahí, desde primero recordar nosotros cómo hacemos para disfrutar o para conectar con el lugar donde estamos y con el otro, y a partir de ahí, de recordar en nuestra vivencia, tratar de compartirlo con nuestros estudiantes, de la edad que sea. Así que bueno, por ahí va un poquito mi interés, mi inquietud y todas las cosas que me fue despertando acá la bibliografía y lo que vengo estudiando desde hace un tiempito. Vale, Charlie, muchísimas gracias. Entonces, vamos a entender pues que ese otro debe ser parte de este desarrollo, ¿no? De un desarrollo más equilibrado desde lo social, que pueda un poco separar a la tecnología para encontrarse con el otro, ¿no? Muy bien, gracias, gracias Charlie. Vamos a dar el paso a Gabriel para que nos pueda comentar su mirada sobre si quiere o no quiere que desarrolle Argentina, o si es argentino, no sé. Adelante, Gabriel. Sí, soy argentino, gracias Patricia, soy argentino. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, pues es la primera vez que me conecto con esta máquina y esta sí funciona. Sí, soy argentino, del norte del país, de la provincia de Tucumán, de la capital de la provincia, San Miguel. Me parece, no quiero perturbar a nadie, me parece ociosa la pregunta, creo que yo quiera o no que nos desarrollemos es completamente indiferente. Nos desarrollamos, curiosamente me inquieta que todos sepamos o creamos saber qué significa que nos desarrollamos, incluso cuando a algunos no nos gusta el modo. Eso, como primera cosa, me llama mucho la atención que todos damos por sentado qué cosa es desarrollarse. Y creo que hemos nacido, por lo menos los que hemos nacido después de los años 50, creo que hemos nacido en una cultura en donde se da por sentado que se entiende que es desarrollo y que se entiende que el desarrollo es algo deseable. Y deseable tal como se entiende que es. Como contrapuesto a pobreza, que es lo que había comentado yo en el foro. Y curiosamente estamos encerrados en una tautología, porque pobreza se define únicamente como ausencia de desarrollo. Entonces resulta que o nos desarrollamos o somos pobres, pero de entrada somos pobres porque en principio no nos hemos desarrollado. Fue ese el discurso que acompañó toda mi infancia, ¿no? Nosotros éramos un país subdesarrollado. Después, un poquitito más tarde pertenecíamos al tercer mundo. Yo todavía estoy tratando. Ni siquiera al segundo, ¿no? Después entramos al primero en los 90. Bueno, era eso nomás. No tengo mucho más para decir. Muchas preguntas, sobre todo. Vale, muchas gracias, Gabriel. Pues ahora me tocó el turno de estar en el banquillo de los acusados. Bueno, pues tengo que decirles que yo no quiero que desarrolle Bolivia. Total y contundentemente no quiero que desarrolle Bolivia.
no quiero que tenga un desarrollo sostenible, no quiero que tenga un desarrollo humano, no quiero que tenga un desarrollo social, o colóquenle el sustantivo que quieran al lado del desarrollo, no me convence. Y voy a pasar a decirles por qué. Y ahí entra el objetivo de este foro, son dos aspectos. Ver en el primero, ¿qué está detrás del desarrollo? Analizar la antropología del desarrollo, vale decir, cuál es la cultura que subyace a una categoría muy reciente, que nace en los años 45, a partir del primer discurso de Harry Truman, donde por primera vez incorpora la categoría del desarrollo, y a partir de ello entender por qué en el imaginario social de todos nosotros, incluidos personas que estamos trabajando, digamos, un poco a contramano o en rebeldía de lo que propone el desarrollo como eso que mencionaba Sol, ese consumismo irascible o esa búsqueda de lo que supone el desarrollo, tener una palabra importante, centrarnos en la ética del tener antes que en la ética del ser. Entonces, uno de los objetivos de esto, y les voy a pedir por favor que esto yo no quiero que sea un monólogo donde yo hable, y si hay alguna cosa que ustedes les pica, que a ustedes no les parece, que están en contraposición o que quieren aportar en el tema que se está hablando, les pido que con toda confianza simplemente me interrumpan y pasamos a escuchar lo que ustedes tienen que aportar, ¿ya? Entonces, son dos objetivos los que me han movido a hacer este encuentro. Son tres, mentira. El primero es sentir la presencia de ustedes y sentir que podemos conectarnos desde no solamente lo escrito, sino desde el sentimiento. Creo que esto tiene que brotar en personas transgresoras, como somos todos nosotros que estamos haciendo un diplomado del pensamiento ambiental latinoamericano, pues creo que todos nosotros estamos conectados en esa transgresión, ¿no? Entonces, eso nos lleva a ser primero sintientes antes que pensar. Y eso creo que se apertura solo cuando uno mira a los ojos de Gabriel, o a los de Charlie, los de Sol, los de Rita, o los de Claudia, y también Ana, que está calladita por ahí. Entonces, ese es el primer objetivo. Entrar en contacto con el ser humano, con ese otro que es tan parecido a ti, que está vibrando desde esa misma sintonía y que quiere cambiar aquello que sabe necesita hacer cambio. Pero le vamos a dar rutas. ¿Cuáles son las rutas de esos cambios? ¿Cuáles son esas miradas desde aquí, desde allá, que nos permitan construir aquello que pervece desde la América Latina? Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es analizar cuál es la cultura que subyace al desarrollo. ¿Qué nos está diciendo el desarrollo a nivel cultural? Cómo ese desarrollo se introduce en nuestro imaginario y hace que con certeza, aunque tengamos ciertas dudas y críticas al desarrollo, de todas formas digamos, yo quiero un desarrollo social, yo quiero un desarrollo sostenible, yo quiero un desarrollo sustentable, o el adjetivo, el sustantivo que le coloquen al lado del desarrollo. Porque estamos cooptados desde esa cultura. Y desde esa cultura nos hemos vuelto en seres sujetados para reproducir esa misma cultura. Entonces, ese es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es analizar las causas estructurales que han llevado a una crisis civilizatoria, que no solamente involucra una crisis social, sino también involucra una crisis ambiental y, por supuesto, económica. Entonces, esos son los tres temas bajo los cuales quiero que verse nuestra discusión, nuestro diálogo hoy día, para después hacer pequeñas conclusiones. Antes quiero preguntar a Ana, ¿cuánto tiempo tenemos para que podamos dosificar los tiempos y podamos llegar a los objetivos planificados? Patricia, el que vos dispongas, habías dicho 1 hora,
pero no sé qué hora es, me perdí. Son las 8, 8:10 casi. El tiempo acá, el Zoom no tiene tiempo y los que han entrado con Patricia Noguera saben que no, que se puede estar hasta 4 horas, creo que Rita y Gabriel fueron los que han estado hasta 4 horas con Patricia. Pero bueno, no, o sea, no hay limitante en el tiempo. la puedo Lo que es la informática, digamos así, el software. Perfecto, perfecto, Ana. La mitad, muy bien, muchas gracias. La limitante va a ser cuán novedoso sea lo que tengamos que conversar, ¿no? Y les aseguro que 4 horas no vamos a estar aquí, apenas 6. No, mentira. Bueno, pues entonces vamos a vamos a tratar de ser eficientes en el tiempo, sobre todo porque queremos dialogar, no queremos que sea un monólogo. Entonces, yo les voy a presentar algo así, chiquitito, para poder trabajar lo que es la antropología del desarrollo. ¿Cuál es esa antropología del desarrollo? Y ustedes saben que el desarrollo tiene una beta, ¿no? Y esa beta, obviamente, es la modernidad, ¿no? Para entender que el desarrollo es una experiencia históricamente singular, es decir, que no estuvo desde siempre, sino que llegó en algún momento de la historia. Y llegó a través en medio de una situación que involucra a muchos países de este planeta, y es el deseo o el concepto de modernidad. Ustedes saben que la modernidad son aquellos países, algunos, no todos, que tienen altos niveles de industrialización, procesos continuos, obviamente, de urbanización, buscan una educación generalizada, una tecnología a nivel, en todos los ámbitos económicos, y obviamente esa modernidad tiene que buscar los mecanismos para poderse introducir dentro del imaginario colectivo de todo el mundo. Ojalá todo el mundo. Entonces, se han desplegado muchos mecanismos de biopoder para poder sujetar los sentidos, los pensares y todo lo que involucra la vida para sujetar a las expectativas de las sociedades modernas, de lo que las sociedades occidentales modernas buscan. Entonces, en algún momento de la historia, específicamente en los años 45, se introduce una categoría que es la del desarrollo. ¿Para qué? Para garantizar el objetivo de las sociedades modernas occidentales. ¿Y cuál es este? Estas sociedades modernas están impulsadas por una racionalidad instrumental que tiene un principio fundamental. Si ustedes han leído a Carlos Marx, en vez de decir que la modernidad está regida por una racionalidad instrumental, Carlos Marx dice que el capitalismo está regido por la ley económica fundamental. ¿Y cuál es esa ley económica fundamental? Es la de acumular capital. Entonces, también la racionalidad instrumental, que son otras palabras para enunciar exactamente lo mismo, lo que es la ley económica fundamental que vislumbró Marx, ambas sostienen que el objetivo, lo racional de la modernidad es acumular capital, es valorizarlo y es reproducirlo. Pero tiene una característica. Este capital tiene que ser acumulado y reproducido y valorizado, maximizando ese beneficio en el corto plazo. Pero a la vez, minimizando los costos productivos, incentivando altos niveles de consumo, y obviamente esta valorización y este capital tiene que ser repartido en pocas manos, porque si no, no se lo puede acumular. Entonces, la vía para viabilizar esa
esa racionalidad instrumental a otros lugares surge a través de esta nueva forma de colonización, que es la palabra desarrollo. Y obviamente surge el desarrollo, como muy bien lo decía Gabriel, a través de un descubrimiento. Y ese descubrimiento es la pobreza. La pobreza es descubierta en base a a un simple cálculo, a la ética del tener. Tú eres pobre si no tienes en el bolsillo dinero como persona individual, o un país es pobre cuando su Producto Interno Bruto no es más elevado que otro, es más bajo que otros países en comparación. Y ahí surge la pobreza y la separación del mundo en parte. En ese entonces, cuando se descubre la pobreza, se hacen separaciones del primer mundo capitalista, países del primer mundo capitalista, países del primer mundo, pero socialistas, en camino al comunismo, y países ni siquiera del segundo mundo. Nosotros directamente pasamos al tercer mundo. Y la pobreza es resultado de operaciones estadísticas de comparación. El problema es un ingreso insuficiente. Entonces, se preguntan nuestros eruditos occidentales, ¿cuál es la vía para resolver la pobreza? Y entonces aparece una palabra mágica que se llama desarrollo. Y aquí me permiten, voy a buscar el discurso de Harry Truman, que me van a permitir leérselos in extenso, que es en la primera vez donde aparece esta palabra del desarrollo. Y dice textualmente así: más de la mitad de la población mundial está viviendo en condiciones próximas a la miseria. Su alimentación es inadecuada. Son víctimas de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza para ellos como para las áreas más prósperas del planeta. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes. Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro conocimiento técnico con el propósito de ayudarles a satisfacer sus aspiraciones de una mejor vida. Lo que estoy contemplando es un programa de desarrollo basado en los conceptos de trato justo y democrático. ¿Cuál es la clave? Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Quiero además decirles que este presidente Harry Truman es el responsable de lanzar las dos únicas bombas nucleares que se lanzan en Hiroshima y Nagasaki, solamente para referir. Este discurso, del cual en algún momento lo vamos a conversar, es un discurso muy fuerte, porque es un discurso que nos coloca en el lado oscuro del planeta. Seres sin saber, seres inmersos en la miseria, seres pobres que además son una amenaza, un obstáculo para las áreas más prósperas. Y que ellos tienen el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes. Y aquí viene
ellos, que son los mesiánicos, para ayudarnos a satisfacer nuestras aspiraciones para una mejor vida. Les pregunto, ¿en algún momento nos preguntaron qué significa una mejor vida para nosotros? No, porque la mejor vida para nosotros la hemos asimilado tal cual la mejor vida concebida desde Occidente. ¿Y cuál es esa mejor vida? Está lógicamente basada en la ética del tener, en la acumulación, en los objetivos de la producción que están únicamente destinados al cambio, que son valores de cambio. Es decir, se produce no para satisfacer necesidades, sino para generar ganancias, para intercambiar y para que existan tontos útiles en el mundo que sean capaces de consumir todo aquello que ellos producen. Entonces, desde que el desarrollo, se inventó el desarrollo como la vía para resolver problemas, pues se inició una etapa extraordinariamente... Sí, adelante, Charlie, adelante. Perdón, Patricia, pero me viene a la cabeza un concepto que como que estamos naturalizando, ¿no? Desde el principio, desde que somos chiquitos, desde nuestros padres, como que naturalizamos que la forma de vivir es esa, que está ya adentro, está en el chip, está como grabado ya, en la memoria, como dice León Gieco, ¿no? Tal cual. Entonces como que ya tenemos el camino marcado. Pero tal Entonces, cual, Charlie, dime. No, eso, como que, y contrario, para no quedarnos en algo, en el aspecto negativo, desnaturalizar, justamente. Preguntar, dudar de todo. Así es, tal cual. Siempre como docentes y desde una perspectiva crítica, ¿no? Pues gracias, Charlie, y así es tal cual, porque si algo han hecho bien con la categoría del desarrollo, es utilizar todos los mecanismos de poder, de biopoder, para hacernos creer inequívocamente que el camino para la felicidad es el desarrollo. ¿Y cuál es la felicidad? Es el tener los bolsillos llenos como personas individuales o como países. Y obviamente que han hecho su trabajo también, que inclusive en estos espacios críticos, a excepciones, decimos, yo quiero que desarrolle, pero quiero que desarrolle socialmente, pero quiero que desarrolle sosteniblemente. Y no, compañeros, no nos equivoquemos. Las palabras, como dice mi querido profesor Carlos Galano, las palabras no son inocentes. Las palabras tienen contenido ideológico, son políticas, es decir, son transformadoras, porque ejercen poder. Y no hay palabra más contundente ideológicamente que el desarrollo, porque ha hecho carne en cada uno de nosotros, desde la escuela, desde la casa, desde la iglesia, desde las universidades, desde los ámbitos laborales, todos en la tarea de desarrollar, es decir, de subdesarrollar, caminando hacia la resolución de la pobreza. Adelante, Sol. Bueno, hasta no hace muy poco en la escuela también aprendíamos que los pueblos primitivos habían sido, por suerte, descubiertos por Cristóbal Colón, y entonces, bueno, ¿no? Como que hasta hace no muy poco, o sea, es bastante reciente esto de hablar de un genocidio de los pueblos originarios, de un proceso de colonización, y estaba aceptado, como que estaba bien, digamos, esto de entender que hay pueblos de avanzada y pueblos atrasados, pueblos primitivos, y son todas
figuras discursivas de las cuales se fue valiendo los centros de poder para justificar procesos de dominación, y siguen operando hoy por hoy. Hoy por hoy también se sigue hablando de que hay amenazas para la democracia. Digo, Estados Unidos es como el caso emblemático a la hora de hablar de amenazas a la democracia, ¿no? Y en nombre de las amenazas a la democracia se la pasa invadiendo países para sacarle el petróleo, el gas, etc. Muy bien, gracias, Sol. Bueno, pues no es inequívoco lo que han hecho, es decir, han hecho muy bien el trabajo desde Occidente. Han hecho tan bien el trabajo que muy raras veces yo me encuentro en el aula y siempre empiezo con esa pregunta. Me parece insulsa. Decir, y además decir, a ver, ¿qué importa si tú quieres que desarrolle o no? Igual estamos camino a, ¿no? Y es mentira, porque nuestras latitudes no están camino a. Están camino a ser vehículos para que otros desarrollen. ¿A través de qué? De aperturar mercados donde hay muchos tontos útiles consumiendo, donde hay muchos, no recursos, porque recursos es una palabra totalmente mecanizada de la naturaleza, sino donde hay mucha biodiversidad para apropiarse, para explotarla, donde hay mano de obra barata y donde se dan todas las condiciones para que las condiciones materiales de la producción permitan que se sigan desarrollando otros países. Pero, ¿cuál es la vía para el desarrollo? ¿Por qué decimos que el desarrollo, por qué estamos en contra de este desarrollo? Porque para la vía del desarrollo hay una sola, y lo dice Harry Truman en su discurso. La clave es producir más. Para alcanzar el desarrollo, no importa si este sea social, sea sustentable, sea humano, lo que le quieran colocar. Si ustedes leen el concepto de desarrollo sostenible, nosotros nos hemos quedado apenas con un eslogan del desarrollo sostenible que dice que producir, o sea, es decir, usar, pero guardar para que las otras generaciones también puedan usar. Palabras más, palabras menos. Pero si leemos el total del concepto de desarrollo, vamos a ver que al final dice, de todas formas, la vía es el crecimiento económico. ¿Y qué es el crecimiento económico? Es producir más, producir, producir y producir. Entonces, para llegar a ser un país desarrollado, tenemos que producir sosteniblemente, sostenidamente, increcentemente, es decir, seguir acrecentando esa producción para poder tener más ingreso económico. Y para, con ese ingreso económico, resolver la pobreza de la masa mayoritaria de estas gentes en la oscuridad. Pero díganme si ustedes, si el desarrollo en estos 50 años, aproximadamente 60 y 67 años de vida que tiene, ha resuelto la pobreza. Díganme si ha resuelto en algún ápice la pobreza. Al contrario, la pobreza es condición del desarrollo. Mientras más desarrollados sean algunos países, más pobres serán los otros. Entonces no es que el desarrollo resuelve la pobreza, es que el desarrollo genera la pobreza. Y no solo eso. Cuando vemos que el desarrollo se ha profesionalizado en las universidades, se ha institucionalizado en los ministerios, en todos los ámbitos, desde afuera, obviamente, se han generado instituciones como el Banco Monetario Internacional, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, muchas entidades cuyo objetivo es desarrollar.
Pero aquí viene una cosa que es muy importante. El desarrollo ha hecho tan bien el trabajo, desde la microfísica del poder, como muy bien lo enuncia Foucault, que ha logrado sujetar mentes, sujetar seres para la mismidad. Es decir, para seguir reproduciendo este sistema económico moderno, cuya única finalidad es acumular riqueza, pero en pocas manos, porque entonces no se puede acumular. Esta búsqueda incesante, estos seres, hechos para la mismidad, pues son los que reproducen los hilos de poder de esta antropología del desarrollo. Entonces aquí cabe preguntarnos, ¿cuál es la cultura que subyace al desarrollo? ¿Todos pensamos que tener riqueza es la vía para ser felices? ¿Ese es el objetivo de la vida? ¿El acumular bienes, el acumular dinero nos va a permitir ser felices? Desde estas latitudes de la vida, ¿esa es la felicidad? Perdón, voy a hacer un break porque esta persona casi no me llama. Solo 2 minutitos, perdón. Estoy en clase. Hola, estoy en clase. Sí, en la casa. ¿Por qué? ¿Qué? No, yo estoy en... No, hijito, no voy a poder ir. Tienes que venir a la casa. Perdón, chicos, perdón, pero tenía que atender esa llamada. Entonces, ¿cuál es esa cultura que subyace? No es nada más que una mirada de felicidad, que es la occidental, que no es la nuestra. ¿Quién ha preguntado a nosotros qué significa ser pobre? Yo tengo un dato muy lindo que siempre les pregunto, siempre les cuento a mis estudiantes, y es que cuando fuimos una vez, la primera vez que fuimos a las tierras originarias, a Rurrenabaque, que se llama, donde están los pueblos indígenas de tierras bajas, y fuimos por bote, aguas arriba, 1 hora, 1 hora y media, y cuando mi hijo de 8 años, no normalizado todavía, no sujetado por la escuela todavía, llega a esta comunidad y mira una comunidad, no sé si ustedes tienen la suerte de conocer una comunidad indígena, ellos viven a un poquito del río, siempre un poco más arriba del río, y sus casas son casas de madera, son casas que no tienen puertas ni ventanas, son casas encima de la tierra, con el monte, con la... ¿Me das 3 minutos, por favor? Y es la última vez que interrumpo. Mil disculpas. Ahora sí. Hola. ¿Me copian? Sí. Gracias. Entonces, bienvenido, no te veo. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Cristian, ¿sí me escucha? Hola, Cristian. Sí. ¿Tú eres Bueno. colombiano? No, ¿de dónde eres? De Costa Rica. Ah, de Costa Rica. Sí, no sé si me estoy incorporando muy tarde o estamos comenzando. Bueno, no, estamos ya avanzaditos, pero bueno, después lo que quedó grabado podrás escucharlo e incorporarte ya en lo que falta, ¿vale? Sí, ok, muchas gracias. Gracias. Entonces, les decía que cuando mi hijo llega a esta comunidad y sube, se queda con los ojos abiertos
Y dice algo que me quedó muy grabado porque lo dice un niño no normalizado, es decir, no sujetado por todavía los hilos del biopoder. Y me dice, qué hermoso, qué bello, mamá, qué hermoso. ¿Cómo pueden decir que los pueblos indígenas son pobres? Todos tienen casa, pero lo más lindo es que estas casas no tienen ni puertas ni ventanas. Quiere decir que todos podemos entrar a esas casas. Miren ustedes la mirada de un sujeto no sujetado, de un ser no normalizado, que entiende que la pobreza no es una categoría de esos pueblos indígenas. Porque él ve la vida desde otra perspectiva, desde otro prisma. No ha incorporado en su mirada, es pobre el que no tiene plata, es pobre el que no tiene riqueza material, por supuesto. Entonces, lo que nos deja este mensaje y esta anécdota que les cuento, es que tenemos que resignificar lo que significa la pobreza. Yo les aseguro que los pueblos indígenas de la América Latina, de tierras bajas o de tierras altas, si poseen territorio, no son pobres. Porque él muy bien lo dicen. Nosotros aquí no necesitamos dinero para dormir cenando. Adelante, Charlie. Perdón, Patricia. Te escucho, Charlie, adelante. Te escucho, adelante, Charlie. ¿Me escuchas? Perdón, se entrecortó todo. Me quedé con una cosa que dijiste, hice algunas anotaciones. Mencionaste a lo largo de la charla como 3 preguntas, ¿no? Una es, ¿qué significa ser pobre? ¿Qué significa vivir bien? ¿Y qué significa ser feliz? Entonces, no solo resignificar el concepto de pobreza, sino también los otros conceptos, relacionarlos, que vayan los 3 de la mano. Tal cual. Muy bien, Charlie, gracias por el aporte. Tal cual. Como dice Boaventura de Sousa, es el tiempo de los nuevos sustantivos. Hay palabras que ya no nos sirven, compañeros. Y una de las palabras que no nos sirven, definitivamente, es la del desarrollo. Porque contiene mucha ideología en medio. Y cuando hablemos de desarrollo, siempre vamos a hablar de crecimiento económico, no nos engañemos. Nunca vamos a poder separar el desarrollo del crecimiento económico. Le ponga el insustantivo que le ponga la. Adelante, Sol. Tengo una pregunta, porque nosotros desde la educación ambiental hablamos del desarrollo sustentable, no sostenible, porque entendemos que son cosas diferentes, pero sí hablamos en términos de desarrollo sustentable, y cuando hablamos de desarrollo sustentable hablamos de un desarrollo que tiene que ser sustentable ecológica, social, económica y políticamente, o sea, como esas 4 dimensiones, porque entendemos que los seres humanos para estar y ser, digamos, en este mundo, necesitamos valernos de los ecosistemas, pero si no aplica un criterio de justicia social y justicia ambiental, es depredatorio. Entonces, bueno, digo, como por esto que vos decías de desterrar completamente el término desarrollo y no poder hablar justamente de un desarrollo sustentable con todos estos componentes en equilibrio, ¿no? Vale. Entiendo perfectamente bien lo que me dices, Sol. Y es evidente, es difícil de construirnos teóricamente. Es difícil declararnos en rebeldía. Es difícil desobedecer, porque sí, estamos normalizados.
un poquito más o un poquito menos, estamos normalizados. Y permíteme que disienta y te diga que yo he pasado por ese camino. Que yo primero hablaba del desarrollo sostenible. Después pasaba y decía, no, un ratito, no es sostenible, es sustentable. Después he llegado a decir, soy economista, chicos, y no creo en el desarrollo, y no quiero que mi Bolivia desarrolle, y no quiero que se siga creciendo más económicamente. Entonces mis colegas me dicen, ¿y tú qué has aprendido en la escuela, en el colegio, en la universidad? ¿Qué has aprendido? Siendo economista nos dices que no, que el desarrollo no es la vía. A ver, te explico. ¿En qué sentido a mí me ha tocado esta necesidad de quebrar esta categoría? Voy a hacer uso de una analogía, no sé si lo conocerán, a Carlos Marx, pero él fue un teórico crítico del capitalismo, el más contundente. Y entonces cuando un genio, porque se adelantó en la historia años a mirar qué iba a pasar más allá, y pues dijo lo que iba a pasar y pasó. Él habló de la fase superior del capitalismo, que en realidad es el imperialismo, que le llamó el imperialismo, que es lo que conocemos ahora como la globalización, ¿no? ¿Por qué Marx no usó capitalismo social? ¿Por qué no le puso capitalismo igualitario? Porque, les repito, las palabras tienen contenido político, tienen una ideología, y la ideología del desarrollo es una, inequívoca, y es para que tenemos que lograr ser países industrializados. Para ser países industrializados necesitamos desarrollar económicamente. Adelante, Gabriel. No quería interrumpirte, pero... adelante, con toda confianza. Estamos como en estamos desfasados, tu país y el nuestro, Argentina, y Brasil, estamos quedando desfasados en esta cuestión de que nosotros salimos de un proceso, digamos, neodesarrollista, prácticamente junto con Brasil, junto con Paraguay, y hemos reiniciado una etapa neoliberal, supuestamente neoliberal, en realidad parece un conservadurismo ayornado, y entonces como tengo muchas preguntas o muchas ideas dando vueltas al mismo tiempo, y me resulta difícil formularlo como una única pregunta o una única intervención muy breve, porque no quiero capitalizar, valga la palabra, el tiempo de todos, pero sí tengo esta idea. Primero que nosotros hemos pasado de una fase en donde se hablaba de desarrollo y de desarrollo con distribución o con redistribución, a una fase en donde ya prácticamente no se menciona el desarrollo. No se menciona el desarrollo porque cuando se habla de crecimiento siempre es bajo la condición de la teoría del derrame, del neoliberalismo, y en este momento Argentina, y calculo que Brasil también, están más en un proceso de desindustrialización que de industrialización, y estamos en un proceso muy profundo, incluso durante los 12 años anteriores, de reprimarización de la economía, de una economía que prácticamente se reduce a producir materia prima o a elaborarla mínimamente para exportación. Creo que Bolivia, de hecho, está en una cosa como un poco complicada con el tema del gas, particularmente, más o menos en la misma línea. Eso como para
mencionar el desfasaje que hay entre la economía de tu país y la economía del nuestro, de Argentina por lo menos. Disculpa, Carlos, no tengo idea cómo anda Costa Rica en eso. Y la otra cosa que quería es, yo tengo como una inquietud con el tema del decrecimiento, o de las teorías del decrecimiento, y cómo vamos a hacer para convencernos todos de prescindir de todos estos gadgets que nos gustan tanto y que ahora justo hacen posible que yo, de aquí a Bolivia, charle un rato con vos, ¿no? ¿Cómo prescindimos de estos gadgets? ¿Cómo nos convencemos todos de que no está tan bien o no son tan necesarios como nos han convencido durante casi 70 años? Ya nos vienen convenciendo. No quiero interrumpir más. Bueno, gracias, Gabriel, y no, por favor, esto es un diálogo, aquí estamos para aprender desde el diálogo, y también yo estoy para aprender desde el diálogo, por favor, entonces, interrumpan las veces que quieran, con mucho gusto. A ver, tú dices que Bolivia y Argentina como es que están en dos fases diferentes, económicamente. Tal vez a nivel de las cosas que se exportan o del impulso un poco que le ha metido Bolivia a la industrialización, a producir aquí, a agregar valor para producir, para incorporar valor y ya no ser productores o exportadores siempre. Se le cortó el audio a Charlie, qué pena. Pero bueno, vamos a seguir, esperemos que logre resolver el chat. Para dejar de ser productores o exportadores de materia prima como fuimos tradicionalmente, y en un momento, a ver, dice, Claudia me dice, Patricia, si no hay desarrollo en un país, no hay PIB. Y no hay, ya se me cortó, no hay no sé qué. Bueno, a ver, quiero llegar a algo que es importante. Yo entiendo que ahorita van a tener muchos cuestionamientos. Porque, ¿qué es lo que he hecho? Es atrevidamente les he quitado el piso donde estaban parados. Y obviamente hay una caída libre y uno no sabe de dónde asirse en esto que está incorporado en nuestra necesidad, en esa necesidad de desarrollar. ¿Cómo puedo yo vivir si no incremento el Producto Interno Bruto? Si no tengo economía, ¿cómo puedo vivir? Obvio, porque nosotros estamos mirando el lado desde el cual se ha creado esta categoría. Desde un lugar donde quieren una mejor vida. ¿Y cómo se consigue esa mejor vida? Desde la ética del tener. Pues es otra variable, así es, otro chip, completamente diferente. Pero llego a lo que dices, Carlos. Evidentemente, no se trata de que agarramos y decimos, todo lo que ha logrado esta modernidad no sirve. Y como no quiero desarrollar, agarro y boto todo lo que no sirve y vuelvo a las cavernas. Creo que mal no estaría, ¿no? Porque por lo menos podríamos mantener nuestro planeta un poquito más. Pero no se trata de eso. Se trata de que cambiemos. Pero aquí me están haciendo entrar al otro tema, eso no se vale, me van a dejar sin tema para las próximas clases. No, que cambiemos, y les voy a dejar solo con esto, es decir, ya no necesitamos que el objetivo de la producción sea producir valores de cambio. ¿Qué quiere decir producir un valor de cambio? Es producir una mercancía cuyo objeto es solo el intercambio, es decir, solo la venta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Cuando una economía produce un valor de cambio, solo está produciendo una mercancía para ser vendida, no para satisfacer necesidades. Esa es la diferencia. Porque cuando una mercancía está producida para ser vendida, tienen que haber varios tontos útiles que compren esta mercancía, aunque no les sirva.
aunque no les satisfaga las necesidades. Yo tengo una Toshiba de 1 tera, y si sale una Toshiba de 50 teras, no la voy a comprar, porque no la necesito. Pero hay jóvenes que tienen un celular con no sé qué características, y sale un celular con 5 características más, y listo, desechan el buen celular y compran un otro, porque están construidos para hacerse cargo de ese valor de cambio. No sé si me dejo entender, como soy economista, tal vez estoy usando palabras que un valor de cambio es una mercancía destinada a la venta. No importa si la necesitas o no. En cambio, no se trata de decrecer, de dejar de producir, de dejar de comer, de dejar de tener acceso al Internet. Se trata de crecer en lo que necesitamos crecer, pero solo para satisfacer necesidades. Es decir, que el objetivo de la producción debe cambiarse a producir valores de uso, ya no valores de cambio. Valores de uso. ¿Qué son esos valores de uso? Aquellas cosas que son necesarias para satisfacer necesidades. Entonces, habrá un decrecimiento natural. Porque aquí lo que no hemos hablado, y lo voy a hablar rápidamente, y voy a entrar a lo que son las causas estructurales de la crisis ambiental, de la crisis social y de la crisis civilizatoria, es que para producir más, lo que necesitamos es generar las condiciones materiales de la producción. ¿Eso qué quiere decir? Tener mayor acceso a biodiversidad, tener acceso a trabajo gratuito o barato, tener acceso a territorios que nos garanticen mercados. Lo que necesitamos ahora es cambiar esa mirada y decir, necesitamos producir para satisfacer necesidades. Y aquí viene toda una desestructuración de estas categorías que nos hacen temblar, en que nos mueven el piso bajo el cual inconscientemente estamos cómodos, nos movemos bien, y no hemos cuestionado cosas que son verdaderamente complicadas. ¿Por qué? Porque estamos construidos para la mismidad. Yo les invito otra vez a retroceder e ir a esos pueblos indígenas y preguntarles, ¿son pobres esos pueblos indígenas? Los míos, los de mi tierra, les puedo decir que no. Les puedo decir que van a comer, se van a dormir siempre comiendo. Desayunan, no mate, con pan, o té con pan, o leche con pan. No, no, no. Desayunan carne, desayunan yuca, desayunan un plato. Decía mi hijo, yo nunca he visto comer tanto. Entonces, y ellos dan su tiempo de ocio. Entonces, lo que hay que cambiar es el chip. Es tan profundamente enraizado en nosotros que diga, ok, Anita, te vas a ir en un ratito, te dejamos, no te preocupes, te vamos a liberar. Sí, Gabriel, ¿quiere hablar? Patricia es Sol la que se tiene que ir. Es Sol la que se tiene que ir, no vos, Ana. Ya se nos deja Ana. ¿Yo cómo hago con esto? Yo no soy capa con la tecnología. Vale, Sol, te vamos a liberar cuando quieras irte y todo el mundo cuando quiera irse. Bueno, yo voy a un poco para redondear y decir que tenemos que resignificar la pobreza, tenemos que resignificar la felicidad y tenemos que mirar a estas latitudes para entender qué cosa nos hace feliz
y para poder entender que hay una ética alternativa a la ética del tener, que se llama ética del ser. ¿Ok? Entonces, tenemos que resignificar. Y cuando nos vamos a ver cuáles son las causas estructurales que están yaciendo en esta crisis civilizatoria moderna, si me dan un chance en 10 minutos, en 8 minutos termino, es decir, esa causa estructural tiene que ver con la racionalidad instrumental. Está bien, Charlie, no te preocupes, igual. ¿Cuál es la causa de la crisis ambiental? Es el incremento constante de la producción. Es ese incremento necesario que tiene que regir esa búsqueda de desarrollo para que otros pueblos puedan beneficiarse de este desarrollo. La crisis ambiental viene desde el incremento de la producción constante que presiona a la naturaleza, que la presiona constantemente extrayéndole todo lo que ella necesita, y no solo eso, sino que adicionalmente le devuelve a la naturaleza desechos que la naturaleza no puede procesarlos con la misma cantidad y con la misma velocidad con la que son producidos. Entonces, si queremos continuar viviendo en este planeta Tierra, la vía no es el crecimiento. Y el desarrollo, chicos, es crecimiento. Cualquier aditamento que le coloques, la vía siempre es crecer económicamente, produciendo valores de cambio y no valores de uso. Entonces, esa es la conclusión de este curso. La causa estructural no es las personas que botan las basuras, ni personas que no tienen un amor hacia la naturaleza, no. La causa es la forma en que los hombres se organizan para producir. Y en la modernidad, la causa y el objeto es la ganancia, vía crecimiento económico constante y sostenible. Mientras esto esté, la crisis entrópica, la muerte entrópica del planeta está a la vuelta del esquina. Entonces, esos dos elementos quiero dejar, que la causa estructural de la crisis ambiental es la racionalidad instrumental de la modernidad. Eso es todo. La crisis ambiental está generada por la modernidad y su racionalidad instrumental. Esa es la causa estructural. Y si queremos resolver estructuralmente esta crisis civilizatoria, pues tenemos que desmontar todos los elementos de biopoder que han sido trazados para que esta modernidad continúe. Bueno, ahí los dejo con esas reflexiones, con esas dudas de ambas partes, y pues iremos conversando en el camino, en el foro, y tiene ahí unas tareitas para poderlas hacer. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto iré respondiéndoles en el foro, para que podamos encontrar una palabra alternativa al desarrollo, y les aseguro que en el transcurso de estas charlas nuestras vamos a plantearles cuál es esa alternativa al desarrollo. Yo quiero dejarles con esto, es decir, creo que no hay que buscar más vías del desarrollo, colocándole el sustantivo que pensemos al lado, sino que hay que pensar en alternativas al desarrollo. Ese es el reto, pensar cuáles son las alternativas al desarrollo desde las miradas del sur, desde la antropología del sur, ya no desde la antropología del occidente. Eso es todo, les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por su participación. Es para mí mucho, mucho gusto estar en contacto con ustedes, ser partícipe de esta transgresión, y que las transgresiones sean desde la física cuántica, como dicen, que se armen campos mórficos que incrementen más transgresores en esta América Latina. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, chicos. Muchas gracias.